La lluvia caía con fuerza contra el parabrisas, tan fuerte que incluso las escobillas no podían mantenerse al día. Dentro del Mercedes Clase S, el silencio era asfixiante. El tipo de silencio que te aprieta el pecho. Victoria Ashford se sentaba en el asiento trasero, el teléfono pegado a la oreja, la voz temblando como una hoja en el viento de noviembre. Tenía 48 años, era rubia, de ojos agudos, el tipo de mujer que había escalado hasta la cima de Ashford Holdings pisoteando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Marcus, no me importa lo que les digas. Tenemos 90 minutos. 90. Sus dedos temblaban mientras hablaba. El teléfono brillaba en la oscuridad del coche. La delegación de Tokio, Mumbai y Seúl está llegando a JFK en este momento. Tenemos una oportunidad. Si perdemos esta fusión, no solo perdemos dinero, perdemos todo. En el asiento delantero, James Mitchell mantenía sus manos firmes en el volante. Tenía 54 años, era negro, con cabello sal y pimienta, y el tipo de rostro tranquilo que se obtiene de toda una vida escuchando el caos de otros. El tipo de rostro que nadie nota. Había sido conductor de Victoria durante 4 años. Había escuchado cada conversación, cada trato, cada palabra cruel. Y tráeme a alguien que hable japonés, mandarín e hindi. No me importa si tienes que sacarlo de las Naciones Unidas. No podemos permitir otro desastre de comunicación como en Seúl. La lluvia se intensificó. Un relámpago iluminó el interior del coche por un breve momento. Tenemos 48 horas para finalizar los términos de esta fusión o Nakamura Group se irá. Y si se van, si Priya Singh ve que estamos desorganizados, sin control, su voz se quebró. 15,000 empleados dependen de que esta empresa siga viva, Marcus. 15,000. Terminó la llamada y de inmediato marcó otro número. En el semáforo en rojo, James levantó la mano para ajustar el espejo retrovisor. Sus ojos eran amables, cansados, pero amables. James, ojos en la carretera, ordenó Victoria sin levantar la vista. Sí, señora. 3 palabras. Eso fue todo lo que dijo alguna vez. 3 palabras, y ella ya había olvidado que él existía. James Mitchell vivía en un apartamento modesto en Jackson Heights, Queens. Pequeño, ordenado, paredes llenas de libros, textos árabes, clásicos en mandarín, poesía portuguesa, novelas japonesas. La clase de colección que no esperarías ver en la casa de un conductor. En su mesita de noche había una fotografía enmarcada. Él y su hija, Maya. Ella tenía 16 años en la foto, llevaba una sudadera de Johns Hopkins, sostenía un trofeo de debate. Su sonrisa era su mundo entero. Esa noche, él se sentó al borde de su cama, con la laptop abierta, leyendo un correo de ella. Papá, conseguí un lugar en el equipo de modelo de Naciones Unidas. El próximo mes debatiremos sobre política comercial internacional. Ojalá pudieras ayudarme a prepararme. Siempre sabes cómo explicar estas cosas para que las entienda. Te quiero. No trabajes demasiado. M. James cerró los ojos. Ella no tenía idea, ni idea de que su padre no era solo un conductor, que había pasado 23 años como intérprete diplomático senior en el Departamento de Estado de EU, que había estado en salas donde líderes mundiales tomaban decisiones que cambiaron millones de vidas, que hablaba 9 idiomas con fluidez, que tenía un doctorado en Relaciones Internacionales de Georgetown y una maestría en Lingüística Aplicada de Harvard. No sabía que su padre había perdido su puesto hace 3 años debido a recortes presupuestarios, que había enviado 847 solicitudes de empleo y que había sido rechazado por cada una. Sobrecalificado, demasiado viejo, demasiado especializado. El mercado ya no quería lo que él tenía para vender, así que se convirtió en lo que podía ser, un conductor. La paga era humillante. $12 la hora más propinas. Pero los mantenía vivos,
Mantuvo a Maya en su escuela privada. La mantenía soñando con Georgetown, Yale, Harvard, todos los lugares donde ella merecía estar. Escribió de vuelta: «Siempre estaré aquí cuando me necesites, cariño, siempre». No le dijo que ahora trabajaba en 3 empleos, que algunas noches conducía para Uber hasta las 2 de la madrugada después de dejar a Victoria Ashford en su ático, que le dolía la espalda, que sus ojos estaban cansados de leer la letra pequeña en sus exámenes de certificación a las 4 de la mañana. Solo escribió: «Duerme un poco, grandes sueños por delante». A la mañana siguiente, el Mercedes se detuvo en Ashford Holdings en Midtown Manhattan. Victoria estaba en la parte trasera, con la laptop abierta, leyendo correos electrónicos. Ella parecía peor que ayer. Maquillaje difuminado, el cabello peinado de forma tosca, el tipo de agotamiento que proviene de saber que estás a punto de perderlo todo. «James, llévame primero al aeropuerto, luego regresa. Necesito informar al equipo antes de que llegue la delegación». «Sí, señora». Ni siquiera lo miró. El trayecto hasta JFK duró 40 minutos. Victoria estuvo en el teléfono todo el tiempo. Su voz se volvió más aguda, más fría, más desesperada. «No me importa si tienes que ofrecer el doble de la tarifa. Encuentra a alguien que hable los 3 idiomas, japonés, mandarín e hindi. Encuéntralos ahora». James siguió conduciendo, sus ojos en la carretera mojada. La lluvia seguía cayendo. En el aeropuerto, Victoria esperaba en la puerta de llegadas. Llevaba un traje negro de Versace, sus tacones resonaban contra el suelo de mármol. Parecía poder, como control, pero sus manos temblaban. La delegación empezó a emerger. Primero llegó Hiroshi Nakamura, CEO de Nakamura Industries, un hombre en sus primeros 60 con el tipo de rostro que había cerrado 1000 tratos. Detrás de él caminaba su equipo legal. Luego llegó Priya Singh, la legendaria CEO de Singh Holdings, una mujer en sus 40 y tantos con un sari elegante de color crema. Se comportaba como alguien que nunca había dudado de sí misma en su vida. Victoria extendió su mano. «Bienvenida a Nueva York. Soy Victoria Ashford, CEO de Ashford Holdings. Estamos encantados». Pero Nakamura no le estrechó la mano de inmediato. Miró más allá de ella, como si buscara a alguien más. Cuando finalmente le estrechó la mano, su apretón fue frío. «Estamos ansiosos por ver si su empresa puede cumplir con lo que prometieron», dijo en inglés con acento. Su tono no transmitía calidez. De regreso en la oficina, Victoria caminaba de un lado a otro. «¿Dónde está mi intérprete? ¿Dónde están?» Su asistente, una joven llamada Sophie, parecía aterrorizada. «Victoria, he llamado a todas las agencias en Manhattan. Todos los que hablan los 3 idiomas ya están reservados. O quieren $50,000 por 48 horas. Victoria. Se llevó la cabeza con las manos. «Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando». Miró por la ventana al horizonte de Manhattan. La lluvia seguía cayendo. La ciudad parecía gris, derrotada. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Marcus. «Encontré a alguien, pero no te va a gustar. Él está disponible de inmediato y lo hará por su tarifa horaria normal. Él es tu conductor». Victoria miró el mensaje. Luego se rió. De verdad, se rió. «Marcus, mi conductor no habla 3 idiomas. Mi conductor apenas habla inglés. Solo me lleva a las reuniones y me escucha quejarme de todo». Pero el siguiente mensaje de Marcus llegó. «Confía en mí en esto. Solo pregúntale a él». Victoria estaba en el estacionamiento de Ashford Holdings. James estaba lavando el Mercedes. Tenía un paño suave en la mano, pasándolo suavemente por el capó. Había algo casi meditativo en la forma en que trabajaba. «James». Se dio la vuelta. «Sí, señora». «Marcus dice que hablas japonés». James dejó su paño lentamente. «Hablo varios idiomas, señora».
Los ojos de Victoria se entrecerraron. ¿Cuántos? 9, señora. Las palabras quedaron flotando en el aire como un trueno. Victoria lo miró como si acabara de decirle que era astronauta en secreto. Pruébalo, dijo finalmente. James la miró. En sus ojos había algo que ella nunca había visto antes. Ni enojo, ni resentimiento. Solo un cansancio profundo y paciente. Comenzó a hablar, en japonés perfecto y fluido. Su acento era impecable. Su tono llevaba la clase de matiz cultural que solo se obtiene viviendo dentro de un idioma, no solo estudiándolo. Victoria sintió que sus rodillas se debilitaban. ¿Dónde? Pero James ya estaba hablando. Ahora en mandarín chino, luego en hindi, luego en coreano, luego en árabe, luego en portugués. Cada palabra perfecta, cada acento nativo. También hablo francés, alemán y español, señora, dijo, regresando al inglés. Tengo un doctorado en Relaciones Internacionales por Georgetown y una maestría en Lingüística aplicada por Harvard. Pasé 23 años como intérprete diplomático senior para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, trabajando con presidentes y líderes mundiales. Entonces, hablaba con fluidez los 9 idiomas. Todavía lo hago. Victoria abrió la boca. No salió nada. ¿Por qué? Susurró. Eres mi conductor. James desvió la mirada. Los recortes presupuestarios terminaron con mi carrera a los 51 años. Mi hija necesitaba apoyo. Este trabajo lo proporcionó. Recogió su paño de nuevo. Disculpe por no mencionarlo antes, señora. Nunca preguntó. James se sentó en la sala de juntas de Ashford Holdings, ahora con un traje de color carbón que Sophie se apresuró a conseguirle. Su corbata era plateada. Sus zapatos estaban relucientes. Parecía un diplomático, porque lo era. Victoria se sentó a su lado, todavía en shock. Necesito que hagas más que solo traducir, dijo ella en voz baja. Necesito que negocies. James le sostuvo la mirada. Señorita, entiendo que ha sido despectiva conmigo durante 4 años, a veces grosera. Me llamó ayuda más veces que por mi nombre. Pero si ahora me necesita, aquí estoy. No por usted, por las 15,000 personas cuyo trabajo depende de que esta empresa sobreviva. Victoria sintió algo romperse dentro de ella. Y, continuó James suavemente, por mi hija. Ella merece un mundo donde las personas sean valoradas por quienes son, no por dónde se sientan. La negociación comenzó a las 2 de la tarde. Hiroshi Nakamura se sentó frente a Victoria. Su equipo legal lo flanqueaba. Priya Singh se sentó a su derecha, con ojos agudos como diamantes. James se paró ligeramente detrás de Victoria. Profesional, calmado. Nakamura comenzó en japonés. Su tono era frío. James escuchó, luego se volvió hacia Victoria. Él dice que tu oferta preliminar subestima la tecnología japonesa. Dice que parece que ves a su empresa como un socio subordinado, no como un igual. Está considerando retirarse de las discusiones. El rostro de Victoria se pálido. Pero James no había terminado de traducir. Comenzó a hablar de regreso con Nakamura. En japonés, su voz era diferente ahora, más cálida, respetuosa. Añadió matices que no estaban en la oferta original de Victoria. Explicó su visión no como una demanda, sino como una invitación. Habló sobre legado, sobre asociación, sobre 2 empresas honrando la historia del otro. Cuando terminó, la expresión de Nakamura había cambiado. Asintió ligeramente. ¿Qué dijiste?, susurró Victoria. Le dije la verdad, respondió James, que has estado aprendiendo humildad, que estás intentando convertirte en un mejor líder. Le hablé de tus empleados, que te importa su futuro. Le dije que tu oferta proviene de un lugar de respeto, no de cálculo. Entonces Priya Singh habló.
En hindi rápido. James cambió de idioma al instante, su voz fluyendo tan naturalmente como si hubiera nacido en Mumbai. Escuchó atentamente. Luego respondió, no solo traduciendo, sino añadiendo contexto cultural, explicando las estructuras financieras en términos que honraban el legado de su familia en los negocios indios. Durante las próximas 6 horas, James orquestó la negociación como un director de orquesta. Cuando Nakamura expresó preocupaciones sobre los derechos de propiedad intelectual, James no solo tradujo, replanteó la conversación, explicando cómo el acuerdo honraba las innovaciones de ambas empresas. Cuando Priya Singh cuestionó la línea de tiempo, James reconoció sus preocupaciones en hindi. Luego propuso una solución que mostró que entendía no solo la lógica del negocio, sino también las preocupaciones humanas subyacentes. A las 8 p.m., ambos ejecutivos estaban inclinándose hacia adelante, escuchando, comprometidos. A las 10 p.m., el marco del acuerdo estaba establecido. Cuando finalmente se levantaron para estrecharse la mano, Nakamura miró directamente a James. En japonés, dijo algo que hizo que James se detuviera. Él te agradece, tradujo James, con la voz cargada de emoción. Dice que en sus 60 años de negociaciones rara vez ha conocido a alguien que entendiera tanto el idioma como el corazón del negocio. Está honrado de asociarse con su empresa. Victoria observó a James mientras traducía estas palabras. Ella vio, por primera vez, quién era realmente. Más tarde esa noche, sola en su oficina en el piso 47, Victoria miró hacia la brillante línea del horizonte de Manhattan. Su teléfono vibró. Un correo del consejo. La fusión está aprobada. Nakamura y Singh están ambos comprometidos. Ashford Holdings crecerá un 800% en el próximo año fiscal. Bien hecho, Victoria. Ella lo leyó 3 veces. Luego lo eliminó. En su lugar, abrió el directorio de su empresa y encontró el nombre de James Mitchell. Lo miró por un largo momento. Luego escribió un nuevo correo electrónico. Para James Mitchell. Asunto. Te debo una disculpa, James. 4 años. 4 años te he tenido en mi coche y nunca te vi. Vi a un conductor. Vi ayuda. Vi a alguien debajo de mí. Esta noche, finalmente, vi la verdad. Vi a un hombre que renunció a su carrera, su prestigio, su lugar en el mundo, para que su hija pudiera tener oportunidades. Vi a alguien que podría haber sido amargado, pero en cambio eligió la gracia. Vi a alguien que salvó mi empresa porque es una mejor persona que yo. Lo siento. Por cada palabra despectiva. Por cada momento en que te traté como si no importaras. Tú importas. Siempre has importado. Me gustaría ofrecerte un puesto como vicepresidente de Relaciones Internacionales, con efecto inmediato. El salario refleja tus cualificaciones, no tu rol anterior. Y quiero que sepas que esta empresa será diferente de ahora en adelante. Veremos a las personas. Realmente las veremos. Victoria Ella pulsó enviar. James leyó el correo en su coche a las 11:47 p.m. Estaba estacionado frente a la oficina de Uber, a punto de comenzar su tercer trabajo de la noche. Lo leyó 3 veces, con las manos temblando. Luego llamó a Maya. Ella contestó en el tercer timbre, con sueño en su voz. ¿Papá? Casi es medianoche. Lo sé, cariño. Solo quería escuchar tu voz. ¿Estás bien? La preocupación reemplazó el sueño. Estoy más que bien, nena. Voy a decirte algo mañana cuando te vea. Algo sobre quién soy realmente. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Papá, me estás asustando. No tengas miedo, siéntete orgullosa. Tu padre ha estado guardando un secreto, pero ya no. La próxima mañana, James entró en Ashford Holdings vistiendo un traje que en realidad le quedaba bien. Su corbata era de seda. Sus zapatos nunca habían sido pulidos con tanta atención. Victoria se levantó cuando él entró en su oficina.
Recibiste mi correo, dijo ella. Lo hice. ¿Y? James miró hacia la ciudad que tenían debajo. Mi hija tiene 16 años. Ella quiere cambiar el mundo. Quiere negociar tratados de paz y cerrar brechas culturales. Quiere ser diplomática como su padre fue, como su padre todavía es, aunque ella no lo sabía. Se volvió hacia Victoria. Acepto tu oferta. No porque necesite el dinero o el título, sino porque esta empresa y tú tienen la oportunidad de convertirse en algo mejor. Y quiero mostrarle a mi hija que nunca es demasiado tarde para ver quiénes son realmente las personas, que la gracia y la humildad todavía pueden ganar, que el valor de una persona no está determinado por su código postal o su cargo laboral. Victoria asintió. Lágrimas corrían por su rostro. James, quiero que sepas algo. Crecí creyendo que el poder significaba estar por encima de las personas. Mi padre era juez. Él me enseñó que el respeto venía de la autoridad, no de ver a los demás. Me convertí en CEO pensando lo mismo, que tenía que ser más duro, más frío, más cruel para mantenerme en la cima. Ella se secó los ojos. Pero al verte negociar ayer, al verte tratar a las personas con dignidad incluso cuando discutías acuerdos de miles de millones de dólares, me di cuenta de algo. El verdadero poder proviene de ver a las personas, de honrarlas, de entender que la persona que conduce tu coche podría saber más sobre diplomacia internacional de lo que tú jamás aprenderás. 3 meses después, Ashford Holdings se había transformado. James implementó nuevos protocolos para ver y valorar a los empleados en todos los niveles. Comenzó un programa de mentoría donde los ejecutivos aprendían de los conserjes y conductores. Creó una iniciativa de diversidad que no solo se trataba de contratar, sino de escuchar verdaderamente las voces que habían sido marginadas. La fusión se cerró con éxito. La empresa creció más allá de las proyecciones, pero el cambio real ocurrió en silencio, en las salas de descanso y pasillos, en las salas de reuniones donde los ejecutivos finalmente miraron a sus asistentes a los ojos, en los estacionamientos donde a los conductores se les preguntaba sobre sus sueños, no solo sobre sus horarios de trabajo. Una tarde, Victoria estaba en una reunión con Nakamura y Singh, discutiendo la próxima fase de expansión. James estaba allí, traduciendo, pero apenas lo necesitaba. Los 3 ejecutivos habían desarrollado una amistad genuina, construida sobre la base del respeto mutuo que James había ayudado a construir. Durante una pausa, Nakamura se volvió hacia Victoria y dijo en inglés, "Your company is different now. There's something in the air here, something human." Victoria miró a James, quien miraba por la ventana la línea del horizonte de Manhattan. Sí, dijo en voz baja. Finalmente, aprendimos a ver. Una noche de viernes, James fue a recoger a Maya de su práctica del equipo de debate. Ella subió al coche y de inmediato empezó a hablar de su competencia, su emoción burbujeando como champán. Y papá, no vas a creer, en realidad cité la carta de la ONU en mi argumento de cierre y todos simplemente quedaron en silencio. Y cuando me senté, incluso el otro equipo empezó a aplaudir porque el argumento era tan fuerte y se detuvo. Lo miraba. Realmente lo miraba. «Papá, ¿estás llorando?» James sonrió entre lágrimas. «Estoy orgulloso de ti, bebé. Tan increíblemente orgulloso». «Papá, ¿qué pasa?» «Nada está mal. Todo está bien por primera vez en 3 años. Necesito contarte algo sobre tu padre, sobre quién he sido, sobre quién todavía soy». Esa noche, sentado en su apartamento en Queens, James le contó a su hija toda la historia. Sobre el Departamento de Estado, sobre los 9 idiomas, sobre el título en Georgetown y la maestría en Harvard, sobre ver a líderes mundiales tomar decisiones que afectaban a millones, sobre perderlo todo, sobre convertirse en conductor, sobre ayer, hoy
y mañana. Maya escuchaba con lágrimas corriendo por su rostro. «Papá», dijo finalmente, «¿por qué no me lo dijiste?» «Porque me avergonzaba», admitió James. «Me avergonzaba haber caído tan bajo, que mi hija tuviera que ver a su padre solo como un conductor, que no pudiera ser lo que solía ser». Maya se levantó y lo abrazó con fuerza. «Papá, siempre fuiste lo que eres ahora. Siempre fuiste un diplomático, siempre fuiste brillante, siempre fuiste mi héroe. Solo no lo veías». James sostuvo a su hija y lloró. La Mercedes Clase S deslizaba por la Sexta Avenida un martes por la mañana de primavera. James conducía. Victoria estaba en el asiento trasero, pero ya no había división entre ellos. La pared de cristal había desaparecido. Ella estaba en una videollamada con su madre, que vivía en Vermont. «Mamá, quiero decirte algo. He tratado a la gente terriblemente, durante años, y estoy intentando cambiar. Es difícil, pero lo estoy intentando». La voz de su madre resonó por el altavoz. «Maddie, eso requiere mucho valor. Estoy orgullosa de ti». Victoria sonrió. «James me enseñó eso. Me enseñó cómo se ve la verdadera fuerza». En el espejo retrovisor, James le hizo un gesto con la cabeza y asintió. El coche giró hacia la Quinta Avenida. La lluvia de primavera caía, pero el sol comenzaba a atravesar las nubes. En algún lugar de esta ciudad, la destitución de Victoria Ashford se había convertido en la redención de un hombre. Su crueldad se había convertido en un catalizador para su propia transformación. Su necesidad había revelado a un héroe que había estado conduciendo durante 4 años y nunca había visto realmente. James Mitchell ya no era solo un conductor, era un recordatorio vivo de que cada persona que pasas puede estar llevando profundidades no reveladas. Que la humildad a veces es la fuerza más poderosa en cualquier habitación. Que la persona que subestimas hoy podría salvar tu empresa, tu carrera y tu alma mañana. Y Victoria Ashford finalmente había aprendido a ver, no solo con sus ojos, sino con su corazón. El Mercedes continuó por las calles lavadas por la lluvia de Manhattan. 2 personas que comenzaron como jefe y empleado. 2 personas separadas por prejuicios y suposiciones. Ahora avanzando juntas. Porque a veces, las negociaciones más importantes no suceden en las salas de juntas, sino en los espacios silenciosos donde un ser humano finalmente elige ver verdaderamente a otro. Y a veces, eso lo cambia todo.